Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. Ernest Simoni es un anciano sacerdote que sobrevivió al régimen comunista de Albania en 1963. Su testimonio hizo llorar al Papa Francisco durante la visita que hizo a este país en septiembre de 2014. Recientemente, Francisco anunció que el padre Simoni será creado cardenal en el consistorio de noviembre. Según relató el mismo padre Simoni en el 2014, en diciembre de 1944, el régimen comunista trató de eliminar la fe y al clero con arrestos, torturas y asesinatos de sacerdotes y laicos por 7 años seguidos, derramando la sangre de los fieles, algunos de los cuales antes de ser fusilados gritaban «¡Viva Cristo Rey!». Al ver que no lograban su objetivo, en 1952 las autoridades reunieron a los sacerdotes y les ofrecieron vivir en libertad a cambio de distanciarse de la Santa Sede. Sin embargo, los presbíteros rechazaron este pedido. El padre Simoni recordó que antes de ordenarse sacerdote estudió con los franciscanos de 1938 hasta 1948, pero cuando sus superiores fueron fusilados, debió seguir sus estudios clandestinamente. Pasaron 2 años terribles y en 1956 fui ordenado sacerdote. El 24 de diciembre de 1963, al concluir la misa de vísperas de Navidad, 4 oficiales le presentaron el decreto de arresto y fusilamiento. Fue esposado y detenido. En el interrogatorio le dijeron que sería ahorcado como un enemigo, porque dijo al pueblo que moriremos todos por Cristo de ser necesario. Las torturas lo dejaron en muy mal estado. El Señor quiso que continuara viviendo, continuó. La divina providencia ha querido que mi condena a muerte no fuese llevada a cabo enseguida. En la sala trajeron a otro prisionero, un querido amigo mío, con el propósito de espiarme. Él empezó a hablar mal contra el partido, relató el sacerdote. Yo de todos modos respondía que Cristo nos había enseñado a amar a los enemigos y a perdonarlos, y que nosotros debíamos empeñarnos en el bien del pueblo. Esas palabras mías llegaron a los oídos del dictador, que al cabo de algunos días me liberó de la condena a muerte, explicó el padre Simón. Los comunistas cambiaron su condena a muerte por 28 años de trabajos forzados. He trabajado en los canales de aguas negras y durante el periodo de prisión he celebrado la misa, he confesado y distribuido la comunión a escondidas, explicó el sacerdote. El sacerdote fue liberado solo cuando cayó el régimen y empezó la libertad religiosa. El Señor me ha ayudado a servir tantos pueblos y a reconciliar a muchas personas, alejando el odio y al diablo de los corazones de los hombres, aseguró antes de terminar su testimonio. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México. ONU es la gran promotora de la dictadura gay, denuncia sacerdote. Jóvenes huyen de Siria por miedo a ser reclutados para la guerra. Consejo de Europa vuelve a decir no al negocio de los vientres de alquiler. China. El obispo de Wenzhou regresa de su detención. Estados Unidos. Rosario, el remedio para el activismo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Papa califica de heroicos testimonios de la fe a mártires de España. Sacerdote anciano termina en coma tras brutal agresión. Futuro cardenal Carlos Osoro. Fidelidad absoluta al Papa hasta dar la vida. Lanzan aplicación móvil para confesarte con el sacerdote más cercano. La Virgen vino, viene y vendrá a Zaragoza, afirma arzobispo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Jubileo mariano. Para ser agradecidos hay que ser humildes. Papa Francisco. La libertad cristiana viene de Jesús y no de nuestras obras. El Papa denuncia la inhumana guerra en Siria. Cardenal Robert Sarah. Busquemos siempre la devoción a María. Francisco pide llevar a los más débiles la ternura y cercanía de Dios. A finales de septiembre, pocos días después de la multitudinaria marcha por la familia, las agencias de Naciones Unidas en México condenaron lo que consideran reiteradas expresiones de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI. El padre Hugo Valdemar, portavoz de la Conferencia de México, destacó que la Iglesia Católica reprueba todo odio y discriminación contra las personas con atracción al mismo sexo y señaló que ni CONAPRED ni COPRED han podido demostrarnos ni un solo acto de odio. Por el contrario, añadió la Iglesia y las asociaciones de padres de familia,
Hemos sufrido un verdadero linchamiento mediático. El padre Valdemar cuestionó: así pues, ¿quiénes son los que odian? ¿Quiénes son los intolerantes? ¿No estamos en México ante una escandalosa discriminación por ideas y principios religiosos? ¿Dónde está la actuación de la CONAPRED y la COPRED? ¿Por qué no interviene en estas instancias? ¿Por qué la ONU no condena esta ola de intolerancia religiosa? Para el padre Valdemar, la ONU actúa de forma escandalosamente irresponsable y perversa, haciendo víctimas a quienes en realidad han sido victimarios. El portavoz de la Arquidiócesis de México señaló que al condenar la marcha por la familia, la ONU se desenmascara, muestra su verdadera cara, es la gran promotora de la dictadura gay y de la ideología de género. Naciones Unidas criticó, ha presionado a todas las naciones, sobre todo a los más pobres, para que legislen leyes inmorales que a larga destruirán a las familias. El padre Valdemar dijo que detrás de los supuestos derechos reproductivos y sexuales, la ONU maneja una verdadera red de intereses económicos que ha hecho de la sexualidad humana su principal mercado, sin importar que con ello llegue a la cosificación y degradación moral de la persona. El padre Andrés Alemba, jefe de proyectos en Medio Oriente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, reveló que los jóvenes de Siria huyen del país por temor a ser reclutados por el ejército o los grupos rebeldes para combatir en la guerra civil. El sacerdote también explicó que Siria ha cambiado completamente en solo 5 años. De ser un país rico que estaba disfrutando la paz y donde los negocios iban bien, se ha convertido en un lugar de destrucción. Ante la esperanza de un pronto fin a la guerra, señaló que todos están conteniendo el aliento porque la situación luce prometedora. Sin embargo, advirtió, estamos enfrentando una crisis humanitaria de escala enorme. ISIS, Al-Nusra y Al-Qaeda quieren desestabilizar la situación para mostrar que no habrá paz en Siria sin su compromiso, lamentó. La población en Siria ha caído de 24,5 millones a poco más de 17 millones de personas, mientras que cerca de 6 millones han salido del país. 13,5 millones de personas requieren ayuda humanitaria dentro de Siria y cerca de 5 millones de sirios se encuentran refugiados en países vecinos. Más del 57% de personas no son capaces de encontrar ningún trabajo. Viven de la mendicidad y de la ayuda humanitaria, dijo. El padre Alemba recordó que frecuentemente, sin palabras, las personas rompen en llanto porque nadie los está ayudando. Eso es muy emotivo para nosotros. Ellos son tan agradecidos, pero esta ayuda no solo tiene un aspecto material, destacó, sino que les da mucho más, pues reciben fuerza a través del gesto de solidaridad que experimentan. La gente me dice, Padre, es tan importante para nosotros que no nos sintamos olvidados, expresó. El 11 de octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó en contra de legalizar y regular los vientres de alquiler de manera definitiva, asegurando que los derechos y la dignidad humana de las mujeres y los niños se tienen que respetar. El proyecto encabezado por el transexual socialista belga Petra de Sutter, que pedía que se considerara los vientres de alquiler como una alternativa que salvaguardara los derechos de los niños, ha sido denegado por segunda vez al considerar que presentaba a las mujeres y a los niños como mercancías que se pueden explotar. El Consejo de Europa aseguró además que es muy difícil distinguir la maternidad subrogada altruista de la comercial, y se han negado a adoptar el enfoque adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes se habían posicionado a favor de los acuerdos de los vientres de alquiler. Por su parte, la Federación de Familias Católicas Europeas ha mostrado su conformidad con el rechazo del proyecto y esperan que este sea el final de 2 años luchando contra esta práctica en Europa. El presidente de la Federación, Antoine Renard, ha asegurado en un comunicado que este es el resultado de un esfuerzo conjunto de muchos miembros de la Asamblea y de las voces de varias organizaciones, quienes afirmábamos que los derechos de los niños no pueden depender de que las mujeres decidan venderles o comprarles en un mercado inventado. Monseñor Peter Zhao Zumin, obispo de Wenzhou, China, pudo regresar a su ciudad después de haber sido llevado de vacaciones, entre comillas, por parte de las autoridades tras el fallecimiento del anterior obispo, Monseñor Su Weifan, de quien Monseñor Zhao fue coadjutor. Los temores de la comunidad local era que el prelado fuera suplantado por un obispo ilegítimo, pero su retorno significa un alivio a pesar que Monseñor Zhao permanece bajo control policial y no ha podido ejercer su ministerio. La detención, reportada como un viaje de vacaciones por parte de las autoridades, se produjo el 23 de agosto y afectó a Monseñor Zhao y al sacerdote el padre Yan Sunian, secretario y canciller diocesano,
quien además ya había sufrido 11 meses de prisión en 2007, tras los cuales presentó problemas cardíacos, hipertensión y arteriosclerosis. Monseñor Sao había sido sentenciado a 9 meses de prisión en esa ocasión, pero salió libre un mes después a causa de graves afecciones de salud. El obispo regresó a Wenzhou el día 8 de octubre, pero por este motivo no pudo presidir los funerales del obispo. Las autoridades ya habían elegido a un sacerdote como coordinador del clero, lo cual parecía confirmar la voluntad de suplantarlo. La Santa Sede, en un comunicado sobre el fallecimiento de Monseñor Su Weifan, señaló que, de acuerdo a las normas canónicas, el sucesor legítimo como obispo de Wenzhou es Monseñor Peter Sao Sumin, por haber sido nombrado obispo coadjutor. La confirmación de la autoridad del obispo por parte de la Santa Sede pudo ser el motivo del retorno del prelado a la ciudad, aunque no se descarta que pueda realizarse un nombramiento por parte de las autoridades oficialistas, lo cual generaría una división entre las comunidades católicas locales. El gobierno local hace todo para mantenernos divididos, afirmó una fuente local anónima a Asia News. El arzobispo de Los Ángeles advirtió del peligro del activismo, porque llegamos a ver el tiempo que pasamos con Dios como un tiempo desperdiciado, un tiempo que es aburrido o no productivo. Frente a esta situación, y debido a que en este mes de octubre la Iglesia celebra el mes dedicado al Rosario, que es la oración perfecta para estos tiempos de distracción, siendo un remedio para el activismo. El Rosario es una oración contemplativa, y todos necesitamos más contemplación, más oración en nuestras vidas. Cuando rezamos el Rosario, nuestros pensamientos se centran con una atención amorosa en Jesús, en los misterios de su vida, en ese rostro que Dios vuelve hacia nosotros. El Rosario abre nuestros corazones al plan de Dios, a su amorosa voluntad para nuestra vida. Esta oración nos enseña a escuchar y a observar, tal como lo hizo la Virgen María, los signos de los propósitos de la obra de Dios en nuestra vida diaria. Esta oración nos enseña a confiar en Dios y a tratar de hacer su voluntad en nuestras vidas, también a ejemplo de María, indicó Monseñor Gómez. Monseñor Gómez propuso levantarse unos 15 minutos más temprano en la mañana y así podemos obtener el tiempo que necesitamos para comenzar nuestro día con la oración. Por supuesto, eso significa irnos a la cama un poco más temprano, a pesar de que podamos pensar que todavía tenemos trabajo que hay que hacer. Por otro lado, el arzobispo de Los Ángeles aconsejó que es necesario generar un equilibrio entre el trabajo, la oración, el descanso y la recreación, y que no se tiene que rechazar la tecnología ni apartarse de las responsabilidades, sino que les debe dar el lugar que les corresponde. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, recordó a los españoles recién beatificados: demos gracias al Señor por estos heroicos testimonios de fe que se unen a la lista de los mártires que han ofrecido su vida en el nombre de Cristo, declaró. La beatificación del sacerdote Padre Genaro Fuello y los laicos Antonio González, Isidro Fernández y Segundo Alonso, también conocidos como los mártires de Nembra, por la localidad de Asturias donde fueron asesinados, tuvo lugar el sábado 8 de octubre en la Catedral de Oviedo. El cardenal Amato destacó durante la homilía que, a pesar de que han pasado casi 80 años de la muerte de estos mártires durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española, las heridas se están cicatrizando poco a poco. Y apuntó que contra el riesgo real de la desaparición de aquel suceso sangriento, la Iglesia lo reclama, no por un sentimiento de venganza y de odio hacia los perseguidores de entonces, sino por un justo deseo de recuerdo. Si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo, aseguró el cardenal. Además, insistió en que el recuerdo es necesario en el caso de nuestros mártires, matados por odio a la fe, respondieron a sus asesinos con el perdón, convirtiéndose así en héroes de auténtica humanidad y vencedores inermes de una diabólica y ciega violencia. A distancia del tiempo, su recuerdo pone en evidencia la sublimidad de la mansedumbre cristiana y la fragilidad del mal. Solo la piedad vuelve humana a la sociedad. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, encomendó a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, y a los nuevos mártires que podamos ser testigos en nuestra circunstancia cotidiana del amor y el perdón que ellos nos han enseñado. El padre Antonio Rodríguez, párroco de 83 años de Santa Rita en Vigo, Galicia, España, se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos y en coma inducido después de ser golpeado por ladrones en la iglesia el sábado 8 de octubre. Según informa el diario La Voz de Galicia, el sacerdote fue operado de urgencia la tarde del domingo 9 de octubre para extraerle un coágulo de sangre de la cabeza.
Los familiares informaron que el sacerdote español sufrió un derrame cerebral tras recibir una paliza a manos de ladrones que ingresaron a la iglesia. Según testimonios de los feligreses de la parroquia, uno de los delincuentes habría fingido pedirle el sacramento de la confesión, para luego exigirle su reloj. Otro ladrón lo tomó por detrás y comenzaron a golpearlo en la boca y en la cabeza. Entre lo robado figuran las gafas del sacerdote, su reloj, su cartera y objetos de valor de la iglesia. También se llevaron dinero que el sacerdote tenía separado para comprar alimento a los pobres. Ante el anuncio del Santo Padre de crear 17 cardenales el próximo 19 de noviembre, Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y uno de los otorgados con la púrpura cardenalicia, reaccionó ante los medios de comunicación. Siempre pienso que la llamada del Señor fue para entregarme totalmente y sin ninguna condición. Recuerdo con cariño a mi diócesis de origen. Allí aprendí lo que era la entrega, el servicio y el silencio. Luego comentó: en Orense aprendí a ser obispo. 7 años en Asturias me ayudaron a aprender cuál debe ser el centro de la vida. El cariño de los valencianos me enseñó mucho. Y Madrid me recuerda la entrega diaria. Y el Papa, por quien daría mi vida, me enseña cómo la Iglesia debe ser sinodal. La audacia del Papa nos enseña el camino. Su trato con los jóvenes: no sean jóvenes de salón, señaló el futuro cardenal. Insistió Monseñor Osoro en que una de las cualidades características de un buen pastor es saber oír a la gente. El nombre verdadero nuestro es ser hijo y ser hermano. Hay que rectificar que la vía que tiene que sostener la Iglesia es la vía de la misericordia, y eso hay que saberlo regalar y vivir. La misericordia es curativa. Esa es la Iglesia que Jesús quiere. Es una gracia ser nombrado cardenal en el fin del año de la misericordia. Las molestias, si son para regalar la misericordia de Dios, benditas sean porque nos abren los ojos. El futuro purpurado recalcó en el carácter materno de la Iglesia y el carácter paterno del pastor. Confessor Go es una innovadora aplicación para dispositivos iOS y Android que permitirá a los fieles de España saber en tiempo real dónde hay un sacerdote esperando para oír confesiones. La aplicación está basada en la geolocalización y funciona con la información recibida de sacerdotes que se encuentran disponibles, ya sea en una iglesia, parque, plaza o plena calle. La búsqueda puede hacerse por provincia o por cercanía. En el segundo caso aparecerán los sacerdotes más cercanos a tu ubicación. También se podrá conocer datos del sacerdote como su nombre, fecha de cumpleaños, año de ordenación y dirección del lugar en donde se encuentra confesando. Al tocar sobre el nombre del presbítero se puede obtener la distancia así como la ruta más corta para llegar a él. Confessor Go tiene cobertura en todos los países del mundo en los que haya algún sacerdote que esté asociado activamente a la aplicación. Esta versión tiene cobertura exclusivamente en España. Monseñor Vicente Jiménez presidió la misa solemne desde el altar mayor de la Basílica al mediodía. Durante la homilía, el prelado apuntó que la Basílica del Pilar es hoy ascua de amor mariano. 4 torres encendidas como llamas elevadas al cielo, fervor de amor y perfume de gratitud en la multitudinaria ofrenda de flores, y centró la predicación en explicar que la Virgen vino, viene y vendrá a Zaragoza. Según la tradición, la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza para animar a la evangelización al apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo, y dejó un signo de su presencia que es la sagrada columna o pilar que hoy veneramos y sobre el que se levanta la pequeña y bendita imagen, afirmó. El prelado aseguró que la Virgen todavía viene, aquí y ahora en este momento de nuestra historia llena a la vez de incertidumbres y de esperanzas. Viene y nos ofrece a su Hijo Jesús. Viene para que nuestra diócesis de Zaragoza sea una iglesia misericordiosa, servidora y pobre. Insistió y pidió junto con el Papa Francisco que las parroquias sean comunidades samaritanas, verdaderos hospitales de campaña, capaces de salir a las periferias del dolor para sanar las heridas, curar y dar calor. Y por último aseguró que la Virgen vendrá para ayudarnos a construir un mundo más justo, solidario y fraterno, más allá de los propios intereses personales, ideológicos y partidistas. Recordando unas palabras de Santa Teresa de Jesús, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, el arzobispo de Zaragoza animó a ser capaces de dar testimonio auténtico de su fe, ya que el momento actual de secularización que vivimos nos empuja a un anuncio renovado de la buena noticia de Jesús a nuestros vecinos, a todos aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los temerosos e indiferentes, a los desencantados y también a todos los que nos sentimos llamados, día tras día, a renovar nuestro encuentro personal y comunitario con Cristo.
Miles de personas participaron en la mañana del 9 de octubre en la Santa Misa con motivo del Jubileo Mariano, que durante 3 días se ha celebrado en Roma, en la que el Papa Francisco invitó a dar gracias por los dones recibidos de Dios y afirmó que para saber agradecer se necesita también la humildad. El Papa cuestionó: ¿somos capaces de saber dar gracias? ¿Cuántas veces nos decimos gracias en familia, en la comunidad o en la iglesia? ¿Cuántas veces damos gracias a quien nos ayuda, a quien está cerca de nosotros, a quien nos acompaña en la vida? Con frecuencia damos todo por descontado. El pontífice explicó que muchas veces es fácil ir al Señor para pedirle algo, pero regresar a darle las gracias. Por ello, en esta jornada jubilar se nos propone un modelo, más aún el modelo que debemos contemplar, María nuestra Madre. El corazón de María, más que ningún otro, es un corazón humilde y capaz de acoger los dones de Dios. Y Dios, para hacerse hombre, la eligió precisamente a ella, a una simple joven de Nazaret que no vivía en los palacios del poder y de la riqueza, que no había hecho obras extraordinarias, dijo el pontífice. Preguntémonos, continuó, si estamos dispuestos a recibir los dones de Dios o si por el contrario preferimos encerrarnos en las seguridades materiales, en las seguridades intelectuales, en las seguridades de nuestros proyectos. Finalmente el Papa expresó: también la Madre de Dios con su esposo José experimentó el estar lejos de su tierra. También ella fue extranjera en Egipto durante un largo tiempo, lejos de parientes y amigos. Su fe, sin embargo, fue capaz de superar las dificultades. Aferrémonos fuertemente a esta fe sencilla de la Santa Madre de Dios. Pidámosle que nos enseñe a regresar siempre a Jesús y a darle gracias por los innumerables beneficios de su misericordia. En la misa matutina en Santa Marta el 11 de octubre, el Papa Francisco señaló que el verdadero camino es el de la humildad y la humillación, como mostró el mismo Jesús, porque es la única manera para echar de nosotros el egoísmo, la codicia, la soberbia, la vanidad, la mundanidad. La redención viene del camino de la humildad y de la humillación, porque no se llega nunca a la humildad sin humillación, subrayó el Santo Padre invitando a ver a Jesús humillado en la cruz. Recordó que Jesús repite muchas veces en el Evangelio: vuestro interior es malvado, no es justo, no es libre. Sois esclavos porque no habéis aceptado la justicia que viene de Dios, la justicia que nos ha dado Jesús. También Francisco reflexionó sobre la libertad interna, esa libertad que hace el bien estando escondido, sin hacer sonar la trompeta. Porque el camino de la verdadera religión es el mismo camino de Jesús, la humildad, la humillación. Al contrario, la gente a la que Jesús reprueba son personas que siguen la religión del maquillaje, la apariencia, el parecer, hacer como que se es algo pero dentro. Jesús usa para esta gente una imagen muy fuerte. Vosotros sois sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de huesos muertos y de podredumbre, expresó el Papa. Francisco invitó a continuación a ser humildes según el ejemplo de Jesús. Él nos llama, nos invita a hacer el bien con humildad, afirmó. Tú puedes hacer todo el bien que quieras, pero si no lo haces humildemente como nos enseña Jesús, no sirve, porque es un bien que nace de ti mismo, de tu seguridad y no de la redención que Jesús nos ha dado. Al finalizar la audiencia general del 12 de octubre, el Papa Francisco exigió a los contendientes en la guerra de Siria un nuevo alto al fuego. Tras enfatizar y reiterar mi solidaridad con todas las víctimas del inhumano conflicto en Siria, el obispo de Roma lanzó con sentido de urgencia un llamamiento implorando con todas mis fuerzas a los responsables para que tomen medidas para un alto al fuego inmediato, que se imponga y respete al menos durante el tiempo necesario para evacuar a los civiles, especialmente a los niños que todavía siguen atrapados bajo los crueles bombardeos, expresó el Santo Padre. Antes del conflicto, Alepo era una pujante ciudad de más de 2 millones de habitantes. En la actualidad, y tras más de 5 años de guerra, es una ciudad completamente destruida, incluida su ciudad vieja de alto valor patrimonial, en la que sobreviven 300.000 civiles que deambulan entre los escombros. El cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha subrayado la importancia que la Virgen María tiene para todo cristiano. Ninguno de nosotros puede vivir sin su madre, y por esto Cristo nos ha dejado a la suya como la madre de cada uno de nosotros, la madre de su Iglesia. No podemos vivir la vida cristiana sin la Virgen, aseguró. Por eso es muy importante estar siempre con ella, con el rosario, y orar siempre para estar como ella disponibles a la voluntad del Señor, buscando siempre decir sí al Señor y a la pureza del corazón.
El purpurado señaló además que es muy importante estar con María porque ella nos ayuda siempre a estar con Jesús, como San Juan estuvo con ella junto a la cruz. María siempre conduce a la gente a Jesús. Por último, reconoció que una madre no se desanima nunca porque su corazón es para sus niños, y nosotros somos niños del Señor. El Papa Francisco, en la catequesis de la Audiencia General del 12 de octubre, explicó cuáles son las obras de misericordia y aseguró que no basta con tener experiencia de la misericordia de Dios en la propia vida. Las obras de misericordia son los rasgos del rostro de Jesucristo que toma cuidado de sus hermanos más pequeños para llevar a cada uno la ternura y la cercanía de Dios, dijo el Santo Padre. Francisco aseguró que para ser instrumentos de misericordia no se necesitan grandes esfuerzos o gestos sobrehumanos. El Señor nos indica un camino muy sencillo, hecho de pequeños gestos que tienen un gran valor, a tal punto que se nos ha dicho que sobre ellos seremos juzgados. Jesús dice que cada vez que demos de comer a quien tiene hambre y de beber a quien tiene sed, que vistamos a un enfermo o a un encarcelado, se lo hacemos a Él. Y la Iglesia ha llamado a estos gestos obras de misericordia corporal, porque socorren a las personas en sus necesidades materiales, explicó el Papa. Por otro lado, también están las obras de misericordia espirituales, que hacen referencia a las otras exigencias igualmente importantes, sobre todo de hoy, porque tocan lo íntimo de las personas y a menudo hacen sufrir más. El Papa manifestó que a veces es mejor iniciar los proyectos más sencillos que el Señor nos indica como los más urgentes, y afirmó que ante el virus de la indiferencia, el mejor antídoto son las obras de misericordia. Las obras de misericordia despiertan en nosotros la exigencia y la capacidad de hacer viva y activa la fe con la caridad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y María Amor. Hasta la próxima semana.